Buenos días, jóvenes, bienvenidos a esta clase de Matemática Aplicada 5. Solo quería pedirles favor que me confirmen que me están escuchando. Efectivamente, ingeniero. Buenos días, Inge, ¿sí se la escucha? Muchas gracias, jóvenes, muy Claro, amables, Inge. muy amable. Bueno, vamos a dar Buenos inicio. días. Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Nuestra clase del día de hoy trata de los conjugados de los números complejos y los módulos de los números complejos. Entonces vamos a empezar a hablar de los conjugados para luego pasar con los módulos. Empecemos entonces con la explicación del conjugado de un número complejo. Si nosotros tenemos nuestro plano complejo acá y tenemos nuestro número complejo que está representado en dicho plano, el cual podemos representar por la variable z, entonces también podemos hablar de un conjugado de z. El conjugado de z pues no es más que este número que está acá reflejado a través del eje real. Este es el eje real de z, acá tenemos el eje imaginario de z y acá tendríamos el conjugado de z, ¿sí? Si acá tenemos un ángulo... Ingeniero, disculpe. No estoy presentando mi pantalla, ¿verdad? Inge, no tiene encendida la pantalla. Ok, les pido mil disculpas. Bueno, entonces, como les decía, acá tenemos la representación gráfica del conjugado de un número complejo z. Aquí está z, aquí está su conjugado. Básicamente lo que tenemos es una reflexión a través del eje real positivo o negativo, depende cuál sea el caso. En este caso aquí tenemos un ángulo teta, aquí tenemos un ángulo menos teta. Y ese número que está acá, representado con una barra, básicamente es el conjugado de un número complejo. Básicamente lo que podemos decir acerca de esto es lo siguiente. Bueno, podemos decir que si tengo dos números complejos, z1 y z2, y los quiero sumar, y a este número le quiero calcular el conjugado, esto básicamente va a ser igual al conjugado del primer número más o menos el conjugado del segundo número. También esto es válido si tengo productos. Si tengo z1 multiplicado por z2 y quiero calcular el conjugado de este número, eso va a ser el conjugado del primer número multiplicado por el conjugado del segundo número, ¿sí? Si tenemos una división, z1 entre z2, y calculamos el conjugado de esta división, esto resulta ser igual al conjugado del primer número sobre el conjugado del segundo número. Bueno, también adicional a esto, los conjugados se pueden utilizar para calcular partes reales y partes imaginarias. Si nosotros queremos calcular la parte real de un número complejo z, pues este se puede expresar en términos del conjugado como z1 más z1 barra partido dentro de 2. Aquí es z1. También de la misma forma podemos calcular la parte imaginaria de un número complejo y podemos decir que la parte imaginaria de un número complejo es z1 menos z1 barra sobre 2i. Bueno, adicional a esto, también el día anterior vimos que si hacemos el producto de los dos números, ¿sí? Si hacemos el producto de z1 con z2, vamos a obtener un tercer número que está sobre el eje real. O sea que si tengo un número y lo multiplico por su conjugado, pues obtengo un número real que básicamente es el módulo del número complejo al cuadrado. Bueno, esas son las propiedades básicas de los conjugados, ¿verdad? Veamos un ejemplo de una operación con conjugados, ¿verdad? Supongamos que tengo z1 igual a 1 más i
y tenemos z2 igual a 2 menos i, y queremos calcular z1 con z2 conjugado. Entonces aquí lo puedo hacer de dos formas. La primera forma en la que puedo resolver esto es escribir 1 más i por 2 menos i, y luego de eso proceder a calcular el conjugado. Esa es la primera forma. Y la otra es que vengo y hago el producto de 1 menos i, que es el conjugado del primer número, con 2 más i, que sería el conjugado del segundo número. Entonces las dos opciones son válidas para este caso. Pues procedamos a hacer la segunda si ustedes quieren. Entonces en la parte real tendría 2, luego tendría en la parte imaginaria más 1, perdón, en la parte real más 1, luego en la parte imaginaria tendríamos menos 2 más 1, ¿sí? Lo cual va a ser igual a 3 menos i. Bueno, esas son las propiedades de los conjugados, ¿sí? Para que las vean ahí. No es difícil de memorizar esto, son unas cuantas fórmulas y que vamos a ver que nos son muy útiles para expresar muchas cosas. Vamos ahora con los módulos de los números complejos. El módulo de un complejo. Entonces, básicamente lo mismo. Si tenemos nuestro plano, tenemos acá un número complejo z, ¿qué es el módulo? Bueno, pensemos de la siguiente manera. El módulo de un número complejo básicamente es la longitud que hay desde el origen, desde este punto hasta el número complejo. Este es el módulo del número. Entonces acá a esa longitud le denotamos por esto que está acá, ¿verdad? Más o menos parece el valor absoluto de z. Se puede entender como el valor absoluto de z, solo que para números complejos no se le dice valor absoluto, sino que se le llama módulo. La forma de calcular el módulo, pues ya vimos cuál es. Si suponemos que este es un número complejo que se representa por un par ordenado x, y, eso quiere decir que acá tenemos un valor de x y acá, por acá vamos a tener un valor de y, ¿sí? Entonces el módulo del número complejo se expresa de la siguiente manera. Se expresa como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? De esa forma se expresa el módulo de un número complejo. También, como habíamos visto anteriormente, el módulo de un número complejo se puede escribir de esta forma. Se puede escribir como z por z barra, y a esto le calculamos su raíz, ¿sí? Bueno, ahí están las dos formas de calcular el módulo. Hablemos de las propiedades de los módulos de los números complejos. La primera sería la del producto. Si yo tengo dos números complejos, z1, z2, y a esto le quiero calcular el módulo, entonces eso sería el módulo del primero por el módulo del segundo. Si yo quiero calcularle el módulo a un cociente, z1 sobre z2, entonces esto va a ser igual al módulo del primer número sobre el módulo del segundo número. Ahora, ¿qué ocurre con las sumas y las restas? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre con las sumas y las restas es que yo no puedo escribir lo siguiente. Puedo escribir que z1 más z2, esto sea igual al módulo de z1 más el módulo de z2. Eso sí es incorrecto. Esto es incorrecto, entonces no podemos hacer esto. Hay que tachar esto. En vez de hacer eso, lo que vamos a hacer es expresar lo que se conoce como la desigualdad del triángulo. Pensemos de la siguiente manera. Pensemos que tenemos dos números complejos en nuestro plano, ¿sí? Primer número por aquí, z1, el segundo número acá, z2. Entonces, si yo quiero hacer la suma de los dos números complejos, entonces básicamente usamos la ley del paralelogramo, copiamos el
primer vector acá, el segundo vector por acá, y eso es lo que se forma. Y acá tendríamos la suma de los dos números complejos, ¿sí? O sea que aquí tendría Z2, ¿sí? Bueno, ya que tenemos, perdón, Z3. Ya que tenemos eso, entonces podemos decir que Z3 básicamente es Z1 más Z2. Si yo quisiera calcular el módulo de Z1 más Z2, lo que puedo decir respecto a esto es lo siguiente. Puedo decir que el módulo de Z1 más el módulo de Z2, esto siempre va a ser mayor o igual que el módulo de Z1 más el módulo de Z2. Esto se conoce como desigualdad del triángulo. Lo tenemos que entender de la siguiente forma. Lo entendemos en que acá tengo el módulo de Z1, por acá tenemos el módulo de Z2 y acá tenemos el módulo de Z1 más el módulo de Z2. Entonces básicamente lo que tenemos es un triángulo, por eso se conoce como desigualdad del triángulo. Lo que está diciendo esta desigualdad es que esta distancia, o sea el módulo de Z3, va a ser menor que la suma de la distancia de estos otros dos lados. En otras palabras, siempre en un triángulo hay un lado, ¿sí? Siempre hay un lado que es... mejor dicho, siempre un lado es menor que la suma de los otros dos lados. Eso es lo que dice la desigualdad del triángulo. Y aquí está. Entonces esa es la desigualdad del triángulo. Es fácil de probar, ¿verdad? Dicha desigualdad se puede probar con las propiedades de los conjugados y con las propiedades de los módulos. Así se puede comprobar esta desigualdad. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes el día de hoy, ahí en un cuaderno que seguramente tienen ahí en su casa, pues van a tratar de probar la desigualdad del triángulo. Se van a tomar 10 minutos para verificar esta desigualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer para probar esa desigualdad? Bueno, básicamente lo que tienen que hacer para probar dicha desigualdad es utilizar las propiedades de los conjugados y las propiedades de los módulos de los números complejos. Entonces, tómense 5 minutos y pues después de esos, no, mejor 10 minutos, después de los cuales yo voy a resolver o voy a tratar de verificar la desigualdad del triángulo utilizando las propiedades de los conjugados y de los módulos de los números complejos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ingeniero, ¿Sí? los módulos siempre nos van a dar un número real. Por supuesto, los módulos siempre son números reales y además de ser números reales son positivos, ¿sí? Ahora los conjugados son números complejos. Gracias. Por nada. Veces la parte real de Z1 por Z2, ¿Cómo calculé lo que los hice? conjugados. Ok, ¿cómo calculé lo que hice dos veces la parte real de Z1 por Z2? Ok. Bueno, recuérdese de esta identidad. Recuérdese de que un número más su conjugado, así lo habíamos escrito, partido 2 es igual a la parte real de Z. Esa es una identidad que colocamos al principio de la clase. Si usted pasa a multiplicar el 2 aquí, entonces va a tener que Z1 más Z2, o Z1, perdón, más Z1 barra, es 2 veces la parte real de Z. Entonces, acá hicimos lo mismo. Si usted nota, vámonos para arriba. Si usted nota, tiene un número, que es este, si quiere lo llamamos W, más W barra. Y eso debería ser igual a ¿quién? De acuerdo a esto que está acá. De acuerdo a esto. Debería ser 2 veces la parte real del ya. número, ¿sí? Por esa razón fue que sustituí esta expresión por 2 veces la parte real de Z1
por Z2 barra. Aquí hay un error, ¿verdad? Aquí no va la barra. Y ahí está. Bueno. No sé si hay dudas, alguna otra duda, algún comentario. Si no, vamos a pasar a algunos ejemplos de módulos y conjugados. Bueno. Vamos a los ejemplos de módulos y conjugados. Me piden calcular el módulo de menos 2 más 3i. Veamos cómo se calcula un módulo. Bueno, la forma de calcular un módulo es muy simple. Lo que se hace es que se calcula la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, o sea que sería 4, más la parte imaginaria al cuadrado, o sea sería 9. ¿Verdad? Y de esa manera se calcula el módulo. En este caso particular, el módulo vale la raíz de 13. ¿Sí? Así se calcula un módulo. Si por ejemplo me pidieran calcular el módulo de un producto, el módulo de 2 más i, perdón, vamos a corregir acá. Me pidieran calcular el módulo de 2 más i con 3 menos i. Entonces esto por las propiedades se puede calcular de la siguiente manera. Se puede calcular como el módulo de 2 más i multiplicado por el módulo de 3 menos i. ¿Sí? Esto a su vez entonces va a ser la raíz cuadrada de 4 más 1 multiplicado por la raíz cuadrada de 9 más 1. O sea que esto sería entonces la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 10, que esto se puede escribir con la raíz cuadrada de 50 si ustedes quieren, o se puede simplificar, pero así se trabajan los módulos. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora a explicar cómo se representan los números complejos de forma polar. Hasta ahora hemos visto cómo los números complejos se representan con su parte real y su parte imaginaria, pero también los números complejos se pueden expresar mediante el módulo y un ángulo. Entonces veamos la representación polar de los números complejos. Entonces acá pasamos a eso, representación polar de números complejos. Bueno, básicamente pensemos que tenemos nuestro número complejo acá, ¿sí? Y ese número es el número z, que se puede expresar indicando el módulo del número, y además se puede expresar indicando un ángulo que voy a llamar θ, el cual se puede medir a partir del eje real positivo. Entonces aquí tengo el eje real positivo y entonces podemos expresar este número z utilizando un θ y un módulo de z. Entonces nosotros sabemos que un número complejo z se puede escribir como la parte real de z más la parte imaginaria por i. O sea, así se puede expresar un número complejo. A su vez, la parte real del número complejo se puede entender como un cateto de un triángulo rectángulo, ¿sí? Y la parte imaginaria se puede entender como el otro cateto, ¿sí? Entonces, ahí están los dos catetos. Y aquí está la parte real y aquí la parte imaginaria. Entonces, la parte real, si es un cateto de ese triángulo rectángulo, porque aquí tenemos un triángulo rectángulo, entonces se puede decir que la parte real va a ser simplemente el módulo de z, ¿sí?, por el coseno del ángulo. De la misma forma, la parte imaginaria del número complejo se puede escribir como el producto del módulo del número complejo por el seno del ángulo. Entonces ahí tenemos una representación polar. ¿Por qué? Porque ahora z se escribe de la siguiente forma. Se escribe como el módulo de z multiplicado por el coseno de θ más i por el seno de θ. Entonces esa es una representación polar porque yo le estoy indicando en mi expresión matemática, estoy indicando cuánto vale el módulo y cuánto vale el ángulo.
Algunos por simplicidad no utilizan esto, sino que dicen lo siguiente, dicen que z es el módulo de z y utilizan un símbolo como este para indicar cuál es el ángulo. ¿Sí? También existe otra forma que vamos a ver más adelante, que es la forma exponencial compleja, que nos sirve para representar los números de una forma muy compacta. Bueno, veamos un ejemplo de una representación polar, ¿verdad? Supongamos que tenemos el siguiente número complejo, z igual a menos 2 menos i. ¿Sí? Entonces el número complejo S, menos 2 menos i, está por acá, ¿sí? Menos 2 menos i. Entonces yo puedo calcular su módulo y también puedo calcular el ángulo. Aquí estaría el ángulo θ y aquí tendríamos el módulo del número complejo z. Entonces vamos a proceder a calcular entonces las dos cosas. Vamos a calcular el módulo y vamos a calcular el ángulo. Entonces empecemos con el módulo de ese número. El módulo de menos 2 menos i es entonces la raíz cuadrada de su parte real al cuadrado, 4, más su parte imaginaria al cuadrado. O sea que el módulo del número vale la raíz de 5. ¿Sí? Ahora vamos con el ángulo. ¿Cómo calculamos el ángulo? Bueno, para calcular el ángulo, primero yo sé que de acá para acá hay 180 grados o pi radianes. Y luego pues hay otro pequeño ángulo aquí que puedo calcular con triángulos. Entonces puedo decir que el ángulo va a ser pi más la tangente inversa del cateto opuesto, o sea, de la parte imaginaria sobre la parte real. O sea que vamos a tener tangente inversa de 1/2. Y entonces ahí tengo el ángulo θ. Entonces, ¿cuál sería la representación polar de este número complejo? Bueno, entonces puedo decir que este número complejo que está acá, ¿sí?, va a ser entonces la raíz de 5 con un ángulo de pi más tangente inversa de 1/2. Así se representa de forma polar un número. Es muy simple, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente número, z igual a 2 menos 2i. 2 menos 2i. Pensemos en ese número, pensemos en qué cuadrante se encuentra. Se encuentra en el cuarto cuadrante. Aquí está 2 menos 2i. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera podemos representarlo? Bueno, primero calculamos el módulo. Entonces el módulo de ese número es entonces la raíz cuadrada de 2 al cuadrado 4 más 2 al cuadrado 4, o sea que es la raíz de 8, que es 2 la raíz de 2. Ahí está el módulo del número complejo. Luego procedemos a calcular el ángulo. El ángulo θ se puede medir en dirección en contra de las manecillas del reloj, ¿sí?, en esa dirección, o a favor de las manecillas del reloj. Si utilizamos en contra de las manecillas del reloj, utilizamos el ángulo positivo. Si utilizamos a favor de las manecillas del reloj, entonces utilizamos el símbolo o el signo negativo. En este caso, pues lo más simple es utilizar el ángulo este, que es más pequeño, ¿verdad? Entonces el ángulo θ se puede escribir como el negativo de la tangente inversa del cateto adyacente, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea que va a ser la tangente inversa de 1. Y entonces el ángulo que vamos a utilizar es menos pi cuartos. Aquí también, si alguien desea, llamémosle θ1, podemos usar otro ángulo θ2. El ángulo a favor de las manecillas, en contra de las manecillas del reloj. Si utilizamos el ángulo en contra de las manecillas del reloj, entonces lo que tenemos que hacer es dar una vuelta completa, que son 2pi, y a 2pi le restamos pi cuartos. Entonces sería 2pi menos pi cuartos, y eso da 7 pi cuartos. Entonces se pueden utilizar los dos ángulos para dar una representación de ese número complejo. Entonces puedo escribir que ese número resulta ser entonces 2 raíz de 2 con un ángulo de menos pi cuartos. Pero también se puede escribir ese número como 2 raíz de 2 con un ángulo de 7 pi cuartos.
En el primer caso el ángulo es a favor de las manecillas del reloj. En el segundo caso es en contra de las manecillas del reloj. Aquí pues ya ven que la representación polar no es única, debido a que los ángulos se pueden expresar de diferentes formas. Para terminar con esto de la forma polar, también hay que decir que la representación en forma polar se hace de la siguiente manera. Se hace indicando el módulo, indicando el ángulo. Pero el ángulo se conoce como el argumento de z. El ángulo θ que hemos estado utilizando se conoce como el argumento de z. También algunos libros dicen que el argumento, generalmente lo mejor es expresarlo como un argumento principal. ¿Qué es esto del argumento principal? El argumento principal, o el argumento se dice que es principal si cumple con la siguiente condición. Si el ángulo es un ángulo entre menos pi y pi, ¿sí? Entre menos pi y pi, entonces se dice que el argumento es un argumento principal. Esto es un argumento principal. Entonces acá les hago yo la pregunta: si yo quiero expresar mi número complejo, este que está acá, este que está aquí, ¿cuál es el argumento principal? ¿El argumento principal es menos pi cuartos o es 7 pi cuartos? ¿Cuál será? Bueno, la respuesta es esta. ¿Cuál es el ángulo que se encuentra en este intervalo? ¿El primero o el segundo? Bueno, la respuesta es Primero. correcto, el primero. Entonces, esta es la forma de representar un número complejo indicando su argumento principal. ¿Sí? Es la forma. Bueno, intenten ustedes con el siguiente número complejo. Intenten con este. Sea z igual a menos 2 más 3i. ¿Sí? Exprésenlo indicando su módulo y su argumento principal. Ingeniero, disculpe. Sí. La calculadora se utiliza en radianes, ¿verdad? Generalmente nosotros vamos a trabajar todo en radianes, pero si utilizamos grados, que tampoco es incorrecto, ¿verdad? Siempre debemos indicarlo con el símbolo de grados. Por ejemplo, si yo voy a expresar un número complejo como z igual a, supongamos, raíz de 2 con un ángulo de pi cuartos, y quiero expresarlo en grados, entonces voy a escribir z igual a raíz de 2 con un ángulo de 45 grados. Entonces coloco aquí el símbolo de grados indicando que esto está en grados. Pero de preferencia tratemos siempre de trabajar en radianes. La calculadora, pues colóquenla en radianes. Ahora, si van a calcular un ángulo cuyo resultado es un número irracional, entonces déjenlo en función de una tangente inversa. No hay necesidad que calculen la tangente inversa con 50 dígitos, ¿verdad? Basta que lo expresen en términos de la tangente inversa. Gracias. De nada. Bueno, vamos a terminar resolviendo este pequeño problema. Entonces calculamos el módulo. Primero dibujemos el número para que vean en qué cuadrante se ubica. Este número se ubica en el segundo cuadrante, menos 2 más 3i. Se encuentra por acá, menos 2 más 3i. Entonces, si el ángulo se encuentra en el primero y el segundo cuadrante, el argumento principal es el que se calcula en contra de las manecillas del reloj. Si el ángulo se encuentra en el tercero o cuarto cuadrante, se utiliza el ángulo a favor de las manecillas del reloj, o sea, un ángulo negativo. En este caso particular, pues el ángulo que voy a utilizar es este que está acá, ¿sí? Θ. Entonces,
puedo decir lo siguiente. Primero el módulo. Calculemos el módulo de ese número. El módulo entonces es la raíz cuadrada de 4 más 9. O sea que el módulo es la raíz cuadrada de 13. Luego el ángulo. El ángulo θ, como les decía, se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces vamos a utilizar el ángulo positivo en contra de las manecillas del reloj. Para calcular dicho ángulo, lo que podemos hacer es que a este ángulo que está acá, o sea 180 grados, o sea pi radianes, le vamos a restar este ángulo. Y entonces voy a encontrar θ. Entonces escribimos que esto θ va a ser igual a pi radianes, ¿sí?, menos la tangente inversa del cateto opuesto, o sea la parte imaginaria, sobre la parte real, o sea 3 medios. Y ahí está expresado mi número complejo con un argumento principal. Entonces vamos a decir que el número z es raíz de 13 y con un ángulo que es un argumento principal de pi menos tangente inversa de 3 medios. ¿Sí? Bueno, hasta acá este problema y hasta acá la clase. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Primero, disculpa, Sí, creo que. una pregunta. Sí, sí. No se utiliza el signo del número real ya a la hora de Calcular el módulo. agregarlo a la fuerza, ¿En la tangente dice usted o en el módulo? en donde está la tangente Ah, ok. en el que hizo la transferencia. Sí. Bueno, en realidad, si usted nota, sí lo estoy utilizando, porque recuérdese que la tangente inversa es una función impar. ¿Sí? La tangente inversa es una función impar. Por lo tanto, la tangente inversa de menos θ es menos la tangente inversa de θ. Por lo tanto, acá si yo coloco un más, aquí coloco un menos. Entonces sí estoy utilizando el signo negativo del menos 2. ¿Sí? Pero también se puede ver esto de la siguiente forma. Se puede ver y analizar pensando que yo tengo un triángulo acá y no estoy tomando en cuenta los símbolos, sino que lo que estoy haciendo es una resta de ángulos. Este ángulo que es pi menos este ángulo. Y entonces aquí, si pienso en este ángulo, pues no tengo necesidad de pensar en los signos de la parte real y la parte imaginaria. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Gracias. Ingeniero, con respecto a la tarea, el auxiliar nos daría información. Sí, correcto. El auxiliar va a estar dando información acerca de la tarea, cuáles son los ejercicios, cuándo se entregan esos ejercicios, si se entregan por la plataforma WEDI o se entregan por una plataforma alternativa de Classroom, ¿verdad? Tal vez voy a pedirle al auxiliar que en la próxima clase, el día viernes, pues se conecte para darnos toda esta información, ¿verdad? Gracias. Por nada. Ingeniero, Disculpe. los ejercicios, ¿ah? Disculpe, perdón. ¿Sí? Los ejercicios de las tareas, ¿dónde están? Los ejercicios de las tareas van a ser tomados del libro de texto. El libro de texto se encuentra en el programa, pero es el libro de variable compleja de Denis Gesil, segunda edición en español. Ahí se encuentran los ejercicios. En alguna ocasión, algún auxiliar pues compartió con la clase el libro de forma digital. Yo no sé si el auxiliar lo tiene, ustedes tienen que preguntarle a él si se los puede compartir, si no pues les va a tocar comprarlo, ¿verdad? Sí, ingeniero, pero ya descargamos el libro, pero el problema es que no sabemos qué ejercicios hay que trabajar. Ah, bueno, correcto. Para adelantar. Sí, correcto. Muchas gracias. Entonces, ya que tienen el libro, pues los ejercicios los va a estar publicando el auxiliar en el transcurso de esta o la próxima semana. Muchas gracias, ingeniero. Por nada. ¿Alguna pregunta, comentario adicional? Ingeniero, yo tenía una consulta del ejercicio. ¿Sí? ¿Cuál será? También podríamos trabajar pi medio, tangente inversa de 2/3. Sí, aquí se puede hacer de muchas formas. O sea, usted puede venir y puede calcular este ángulo y a ese ángulo le puede sumar este. Pero eso básicamente es lo mismo que agarrar este ángulo y a ese restarle este. Es lo mismo.
¿verdad? No hay problema si lo quiere hacer así. Ingeniero, una consulta, si hubiéramos Gracias. colocado con todo ese signo, Ajá. yo creo que ya lo puso, ¿verdad? Exactamente ya nos hubiera salido esta como es, sin necesidad de hacer la resta, ¿no? Sí, correcto, es lo mismo. O sea, no se tienen que preocupar por eso, básicamente, pues son pequeños triángulos rectángulos los que se hacen. Si se quiere se toma el signo, si no, se hacen las restas correspondientes, pues da lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces les agradezco, nos estamos mirando el día viernes, si Dios nos presta la vida. Hasta la próxima clase, que tengan feliz día. Hasta pronto. Gracias, sí, igualmente. Nada, feliz día. Buen día, ingeniero. Feliz día. Gracias, ingeniero. Nada, feliz día.